Jóvenes, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar? Sí, profesor, sí se le escucha. Buenas tardes. Ah, ya. Ok, muy bien, perfecto, gracias. Listo, chicos. A ver, como saben, hoy continuamos, ¿ya? Con el desarrollo de los temas, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? Es las identidades, en este caso de las razones trigonométricas de ángulos compuestos. Quiere decir esto, vamos a hablar de algunas identidades para los cuales tú tienes descompuesto el ángulo como suma o diferencia de otros dos ángulos. ¿Ya? Y vamos a ver a qué es idéntico eso. Bueno, eh, como siempre, yo espero que todos se encuentren bien, ¿no? Ya que hoy veo que nadie se ha saludado por el chat. Bueno, supongo que de todas formas todos están activos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a dar inicio ya a la clase. A ver, comenzamos con estas imágenes. A ver, bueno, como yo les mencionaba al inicio, ya en algunas circunstancias, ya en algunas circunstancias, sobre todo en algunas situaciones o frecuentemente situaciones de gráficos, nosotros a veces necesitamos hallar, por así decir, la razón trigonométrica de cierto ángulo. Entonces, en algunas situaciones va a ser un tanto complicado, ¿no? Por así decir, hallar directamente, ¿no? Lo que son sus razones trigonométricas, ¿ya? Pero si nosotros, digamos, descomponemos el ángulo como suma o diferencia de otros dos ángulos, nos va a ser mucho más sencillo, ¿no? Por ejemplo, digamos aquí, yo tengo acá, digamos, este ángulo de medida alfa, y tengo este ángulo de acá de medida beta. ¿Ya? Y supongamos, bueno, aquí esto de acá, esto es una línea obviamente aquí, y yo quiero conocer las razones trigonométricas de este ángulo Y. Entonces aquí se me haría mucho más factible si desde A, ¿no? Yo bajo la perpendicular aquí. De esa manera genero triángulos rectángulos, donde, digamos, en este triángulo de aquí podría yo hallar las razones trigonométricas de alfa. Y para todo el triángulo rectángulo hallaría las razones trigonométricas de beta, ¿no? Entonces, ¿cómo hallaría la razón trigonométrica de y? Dándome cuenta, en este caso, de que y lo puedo descomponer como la suma de alfa con el menos beta, pues obviamente, en este caso. Porque ya sabes que suma de dos interiores te da el exterior, pues, ¿no? Entonces quiere decir que el y es alfa menos beta. Entonces, como ya conozco las razones trigonométricas de alfa y de beta, entonces me va a ser mucho más sencillo conocer las razones trigonométricas con respecto al y, ya que para y no cuento con un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? De lo que vamos a hacer el día de hoy. Muy bien. Luego mostramos el contenido, pues, de la clase y, bueno, vamos a ir mencionando estas identidades de las razones trigonométricas de la suma de ángulos, razones trigonométricas, no obviamente de forma equivalente de la diferencia de ángulos. Hablaremos también algunas identidades auxiliares que ya sabes que nos sirven para reducir los problemas de forma más sencilla. Y mencionamos lo que es el objetivo de la sesión. ¿Qué es lo que nos dice? Al finalizar, tú vas a estar en condiciones de identificar y aplicar, según sea el caso, las razones trigonométricas de la suma y diferencia de A, así como las identidades auxiliares para que puedas ser capaz de resolver cualquier situación que se presente relacionado a ello. Muy bien. Entonces, aquí, chicos, eh, esta partecita de acá lo llamamos deduciendo fórmulas, porque básicamente no es una demostración, ¿ya? Porque esto solamente cumple, obviamente, cuando los ángulos son agudos, ¿no? Pero nos va a dar una idea, ¿ya? Entonces, mira, nosotros digamos que tenemos aquí un rectángulo y dentro de él tenemos un triángulo rectángulo. Aquí a la hipotenusa
¿no? Nosotros lo podemos llamar cualquier constante en realidad, ¿ya? Podemos decir una constante K o de longitud L, como tú gustes. La cosa es que al final la constante se cancela. Entonces, por eso simplemente llamamos a que la longitud, ¿no? De este segmento, de aquí, o de la hipotenusa, como lo quieras ver para este triángulo rectángulo, sea 1. Ya, entonces vamos a asignar medidas acá a los ángulos. Vamos a decir que este ángulo sea de medida beta y que este ángulo sea de medida alfa. Entonces, en base a estos dos ángulos, vamos a ir completando las medidas de los otros. Entonces, mira, si acá es alfa, este ángulo de acá sería 90 menos alfa. Como acá es 90, entonces este tiene que ser alfa. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahora por paralelas, ¿no? Los lados opuestos de un rectángulo son paralelos. Entonces, como todo este ángulo es alfa más beta, entonces por alternos internos, o lo que es el z, este ángulo de aquí también sería alfa más beta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, en este triángulo de aquí, que te señalo, de color amarillo, podemos utilizar resolución de triángulos rectángulos para expresar los catetos. ¿Ya? Entonces ya esto es conocido, ya lo venimos haciendo muchas veces. Entonces, mira, sería lo que quiero sobre lo que tengo respecto al ángulo alfa más beta sería el seno. Entonces eso te quedaría 1 por el seno de alfa más beta, ¿no? Entonces esto es lo que yo coloco acá, 1 por seno de alfa más beta, ya está. Y este de acá sería lo que quiero sobre lo que tengo es el coseno. Entonces esto te queda 1 por coseno de alfa más beta. Y ya está. Entonces ahora lo haríamos para este triángulo de aquí. ¿Ya? Para este triángulo de acá es justamente ahora donde voy a utilizar también la resolución de triángulos rectángulos. Tengo que la hipotenusa también es 1, solo que ahora el ángulo con el que trabajo es beta. Entonces, de forma análoga, lo que quiero sobre lo que tengo es el seno de beta, ¿no? Entonces, esto te queda 1 por seno de beta. Ahí está. Y este de aquí sería lo que quiero sobre lo que tengo es el coseno, ¿no? Entonces, te queda 1 por coseno de beta la longitud de este cateto de aquí. Pero este cateto de acá llega a ser, ¿no? En este caso, lo que es la hipotenusa para este triángulo de acá, ¿no? Para este triángulo rectángulo. Ah, bueno, entonces vamos a utilizar aquí la resolución también. Pues entonces, a ver, comenzamos. Sería con este de aquí, con este de acá. Entonces sería lo que quiero sobre lo que tengo respecto a alfa sería el seno. Entonces esto quedaría como seno de alfa por el coseno de beta. Ahí está. ¿Ya? Entonces, de forma análoga aquí, lo que quiero sobre lo que tengo, que es la hipotenusa, sería el coseno de alfa. Entonces, coseno de alfa por coseno de beta te va a resultar la longitud de este cateto. Ahí está. Entonces, finalmente, queda por trabajar este de aquí. Entonces, aquí conozco su hipotenusa, que es seno de beta. Entonces, de forma análoga, lo que quiero sobre lo que tengo, que es este, lo que quiero sobre lo que tengo es el seno de alfa. Entonces, de esto te queda seno de alfa por seno de beta. Y aquí de forma análoga, lo que quiero sobre lo que tengo es el coseno de alfa. Entonces, esto te queda coseno de alfa por seno de beta. Bueno, entonces ya sabes que los lados opuestos de un rectángulo son iguales. Entonces, de aquí, pues mira, tendrías entonces con esto de que seno de alfa más beta, que es la longitud de este lado de aquí, o sea, el largo del rectángulo, va a ser igual a la suma de estos dos. Entonces, esto es lo que escribimos aquí, pues, ¿no? Que seno de alfa más beta, entonces es idéntico a seno de alfa por coseno de beta, más coseno de alfa por el seno de beta. ¿Ya? Y de igual forma, el ancho del rectángulo, digamos, los igualas, entonces despejas el coseno de alfa más beta y te resultaría como coseno de alfa por coseno de beta, pero menos seno de alfa por el seno de beta. Y justamente estas son las identidades para el seno de la suma y el coseno de la suma de dos ángulos, ¿no? ¿Está bien? Estamos viendo que aquí, digamos, nos damos una idea para cuando nosotros trabajamos con ángulos agudos. Pues ya esto de acá se puede generalizar, obviamente, pero ya se demuestra de otra forma, ¿ya? Entonces ya nos dimos la idea.
Entonces ahora pasamos a mencionar ya las identidades en sí que tú tienes que manejar de memoria. Ya no es que tú lo te vas a poner a deducir esto, ¿ah? A ver, ¿qué es lo que tengo acá? Razones trigonométricas de la suma de ángulos. Entonces yo digo acá, seno de alfa más beta. ¿Esto aquí es idéntico? Me dice que es idéntico al seno del primer ángulo, que es alfa, por el coseno del segundo ángulo, que es beta. Como acá dice que es suma de ángulos, entonces aquí va a ser más, y ahora sería coseno del primer ángulo, o sea, alfa, por el seno del segundo ángulo, que en este caso es beta. Ahí está. Entonces, de forma análoga, vamos mencionando el coseno de la suma. Esto ya lo habíamos obtenido en la PPT anterior, ¿no? Coseno de la suma, coseno de alfa más beta, sería coseno del primero por el coseno del segundo. Pero como aquí es suma de ángulos, entonces aquí ya sería una diferencia. Entonces acá menos, ¿ya? Sería ahora seno del primero por el seno del segundo ángulo, que en este caso es beta. Entonces ahí mucho cuidado, ¿ah? Cuando es suma de ángulos con el coseno, es aquí una diferencia. ¿Qué más? Ahora para la tangente, obviamente, pues ahí está. Tangente de la suma de dos ángulos. Ya, esto es un cociente. ¿Qué es lo que nos dice acá? En el numerador va tangente del primer ángulo, tangente de alfa, más la tangente del segundo ángulo, que es tangente de beta, sobre 1 menos, aquí abajo es menos, la tangente del primero por la tangente del segundo ángulo. Y bueno, esto que nos colocan aquí es por formalidad, pues es la restricción, ¿no? O sea, me está diciendo que este producto no puede ser 1. Porque si fuera 1, entonces 1 menos 1 acá en el denominador se vuelve 0, pues y ya sabes que esto no existe en los números reales. ¿Muy bien? Listo. Entonces ahora vamos a ver sobre las razones trigonométricas cuando tenemos diferencia de ángulo, que básicamente es casi lo mismo, ¿ya? Los términos no cambian, solamente van a cambiar los signos aquí. Entonces nos fijamos, mira, yo tengo acá seno de alfa menos beta. Entonces esto sería seno del primero por el coseno del segundo. Pero aquí ya es, como es diferencia de ángulos, entonces acá es una diferencia. Menos, y ahora sería coseno del primero, o sea, coseno de alfa por el seno del segundo. O sea que los términos son iguales, como puedes darte cuenta, solo lo que varía ya es el signo, ¿no? Cuando es suma, acá es suma. Cuando es diferencia, aquí tienes lo que es una diferencia. Análogo con el coseno, pues, ¿no? Mira, coseno de alfa menos beta. Entonces es idéntico a coseno de alfa por coseno de beta. ¿Ya? Más seno de alfa por el seno de beta. Entonces básicamente es lo mismo que este, solo ha cambiado el signo. Cuando acá es suma, acá es diferencia. Cuando es diferencia de ángulos, aquí es suma. ¿Ya? ¿Qué más? Tangente de la diferencia. Entonces de forma análoga, mira, sería tangente del primero, pero ahora aquí es menos tangente del segundo, sobre 1 más tangente del primero por la tangente del segundo. ¿Te das cuenta? Entonces acá era más y aquí abajo era menos, pero ahora aquí es menos y abajo es más. ¿Ya? Entonces, simplemente van cambiando ahí los signos. Igual forma, acá tienes ya lo que es la restricción. Este producto no puede ser menos 1, porque si es menos 1, sumado con 1 se vuelve 0 y ya sabes que eso no existe. Ok, continuamos. Continuamos. Y ahora estamos mencionando aquí las identidades auxiliares. Por cuestión de espacio hemos colocado esto como identidad auxiliar, ¿ya? La cotangente de la suma y de la diferencia. ¿Por qué? Porque por recíprocos, digamos, si tú no te acuerdas de la cotangente, lo puedes hallar como menciono por recíproco. Vamos a suponer que tú quieres la cotangente de x más y. Bueno, pues entonces, frecuentemente, algunos, bueno, en este caso yo también a veces suelo trabajar más con la tangente, ¿no? Entonces, esto lo expreso como 1 sobre la tangente de la suma, pues, de x más y,
¿no? Ahí está, porque cotangente y tangente son recíprocos. Entonces trabajo ya con la tangente de la suma, lo que ya he mencionado anteriormente. ¿Ya? Entonces, pero de todas formas lo colocamos acá, pues, ¿no? Cotangente de la suma es cotangente del primero por la cotangente del segundo ángulo, pero menos 1 sobre cotangente del segundo más la cotangente del primer ángulo, que es alfa. Si fuera diferencia aquí de ángulos, entonces acá lo único que cambian son los signos. Aquí sería más y aquí abajo sería menos. ¿Ya? Los términos vienen a ser los mismos, como te das cuenta. Y esto de acá es ya simplemente la restricción que está colocado ahí. No te vayas a marear con esto. Solamente como para que el denominador no sea 0. Otra identidad aquí en sí auxiliar y fundamental y muy útil es esta de acá. Algo parecido a una diferencia de cuadrado, pero no lo es, pues, ¿no? Dice seno de alfa más beta multiplicado por el seno de alfa menos beta. Entonces, obviamente no te vas a poder a descomponer, pues, ¿no? Acá seno de la suma, seno de la diferencia y ponerte a hacer el producto. No, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, esto de aquí, ¿ya? Este producto es idéntico, dice, al seno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de beta. ¿Ya? Entonces, tú ves este producto, lo aplicas simplemente. Algo similar tendrías con el coseno. Tienes aquí lo que es coseno, digamos, de alfa más beta, ¿ya? Multiplicado por el coseno de alfa menos beta. Entonces, este producto te resulta el coseno cuadrado de alfa, ¿ya? Menos, en este caso, el seno cuadrado de beta. Ahí está. Y esto de aquí lo estamos también colocando como una identidad auxiliar, ¿ya? Mira, si tú tienes acá el seno de la suma de, ¿no? O seno de alfa más beta, o puede ser el seno de alfa menos beta. Y acá tú tienes lo que en el denominador coseno de alfa por coseno de beta. Entonces lo que tú harías aquí es si tuviera seno de la suma, lo descompones como el seno de la suma, lo que hemos visto. Y lo separas como suma de fracciones parciales. La cosa es que ahí se cancelan y al final se forma la tangente de alfa en el primer término, más, y haces lo mismo, pues, ¿no? Con el otro y se forma lo que es la tangente de beta. O sea que esto lo descompones el seno de la suma y luego lo separas el denominador para cada uno de los términos y ahí dividiendo se forman estos términos, ¿no? Que son tangente de alfa y tangente de beta. Pero ¿qué signo va acá? Dependiendo. Si acá era más, más. Si acá es menos, aquí es menos. Fácil de deducir. Bueno, luego aquí estaríamos dando lo que es en sí nada más un ejemplo, pues, ¿no? Vamos a suponer que por alguna razón tú no conoces lo que es el seno de 16, aunque este ángulo ya lo hemos trabajado, ¿sí? Entonces, o cómo se halló este ángulo de aquí, aproximado sus razones trigonométricas con los ya conocidos. Lo expresas el 16 como 53 menos 37. Esto 53, 37, tú ya sabes que su diferencia es 16. Entonces, ¿qué vas a hacer acá? Le vas a aplicar el seno de la diferencia de estos dos ángulos, pues. Ya, pues entonces esto sería así, pues, ¿no? Seno del primero, coseno del segundo. Pero como es diferencia, menos coseno del primero por el seno del segundo. Y estos ya son valores aproximados conocidos, ¿no? Este es 4/5, este de aquí también es 4/5, este sería 3/5 y seno de 37 3/5. Resuelves y ya pues, ¿no? Justamente lo que ya sabíamos del triángulo aproximado, que el seno era 7 sobre 25. ¿Ya? Muy bien. Luego acá, chicos, agregamos, digamos, algunos datos fundamentales, algunas también cosas que sería recomendable que lo manejes ya de memoria, ¿no? Pues, ayuda bastante. A ver, ¿qué cosa es lo primero que te voy a agregar aquí? Esto de acá. Cuando tú tienes seno de x, digamos, más coseno de x, ya, esto de aquí, tú puedes verificar que estarías obteniendo lo que es la raíz de 2
multiplicado, llevándolo así a un compuesto, como seno de x más 45 grados o pi cuartos, como lo quieras escribir. ¿Ya? 2. ¿Y qué pasa si tienes la diferencia? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con la diferencia? Entonces, vamos a suponer que tú tienes aquí, a ver, profe, ¿qué pasa si yo tengo seno de x menos el coseno de x? Ah, bueno, pues entonces esto de aquí tú también lo puedes expresar de la forma siguiente. Te quedaría parecido al anterior, te lo escribo para que lo recuerdes. Sería menos la raíz de 2 por el coseno de x más 46. Entonces, si en alguna situación por ahí, de repente no hoy, en las siguientes clases, obviamente también te pueden aparecer seno de la suma, seno, ¿no? O seno, perdón, seno de x más coseno de x, o seno de x menos coseno de x, y necesitas tú expresarlo, pues, ¿no? Como un compuesto, entonces ya lo conoces y simplemente nosotros lo reemplazamos de manera directa, ¿ya? Son identidades conocidas. Ya, ¿qué más? A ver, mm, ya, esto de aquí, que es importante también saber, ¿no? Podemos decir acá sí, ¿no? Como normalmente se enuncia, si x varía en los reales, ¿ya? De acá, ¿qué es lo que se va a cumplir? Que este tipo de expresiones que coloco aquí, en este caso, vamos a hacerlo de negrito mejor para que resalte, ¿ya? El de acá, a por seno de x sumado b coseno de x, esta expresión tiene un máximo y un mínimo valor. Un máximo valor y un mínimo valor que depende de quién, que dependen de A y de B. ¿Ya? Entonces, ¿quién sería su máximo valor? Sería la raíz cuadrada, ¿ya? Que es lo que te estoy escribiendo acá, la raíz cuadrada del A cuadrado más el B al cuadrado. ¿Y quién es su mínimo valor? Su mínimo valor es menos la raíz cuadrada de lo mismo. Ahí está. Entonces escribo aquí, es menos la raíz cuadrada de a cuadrado más el b al cuadrado. Ahí está. Ya, entonces, es una propiedad que también se suele utilizar en alguna situación. Ya, a veces, de repente, tú no sabes si el ángulo está variando en todos los reales, pues no, pero hay intervalos también equivalentes donde se puede cumplir, pues, ¿no? O sea que digamos x en los reales, o de repente x da una vuelta, pues, ¿no? Vamos a suponer que x pertenece de 0 a 2pi, digamos, pues, ¿no? Ahí está, puede ser ahí, ¿no? Dando una vuelta completa, también obviamente se cumple esto de aquí. Para intervalos reducidos, ten mucho cuidado, ¿no? A veces en algunos problemas te dan, a ver, x pertenece nada más de 0 a pi tercios. Y a ver, entonces, no, acá sí ten cuidado, no necesariamente se va a cumplir esto, ¿ah? Mucho cuidado, ¿ah? No necesariamente. Ten mucho cuidado ahí. ¿Ya? Entonces, por eso estamos aclarando acá es cuando el ángulo pertenece a todos los reales, una vuelta completa o dependiendo de la situación. Ya cuando los intervalos son reducidos, no necesariamente se cumple que este y este son su máximo y su mínimo. ¿Ya? Mucho cuidado. Listo. Bueno, entonces chicos, estas serían las identidades que tienes que ir ya manejando y obviamente se van complementando todas con las identidades que ya hemos trabajado en la clase anterior. ¿Ah? Ojo, ¿ya? Todo es sumativo ya en este caso. ¿Todo claro, chicos, para comenzar a resolver los problemas?
Supongo que sí, ¿no? Últimamente están muy callados. Ok, a ver, ¿qué es lo que nos dice este primer problema? Nos menciona, si la tangente de x más y es igual a 2 y cotangente de x más b doble, ¿ya? Es igual a 3/5, nos están diciendo aquí que determinemos el valor de 2 veces cosecante cuadrado de b doble menos y. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? ¿Cuál es la idea? Muy bien aquí. A ver, para llegar a la razón trigonométrica de este ángulo, ¿ya? Como ya estamos en el tema de compuestos, entonces tú lo que tienes que buscar es la manera de escribir este ángulo W menos Y utilizando los ángulos cuyas razones trigonométricas ya conoces. O sea que utilizando los ángulos X más y el X más W. Entonces, a ver, tú dices, a ver, profe, si yo sumo estos dos ángulos, ¿no me da esto? Obviamente que no. Pero, ¿qué sucede si haces la diferencia entre este ángulo con este ángulo? Entonces tú dices, esto menos esto me da este ángulo, sí, efectivamente, te va a dar el ángulo W menos Y. Entonces quiere decir que este W menos Y, tú lo vas a descomponer como diferencia de estos otros dos, ¿ya? Entonces de esta forma es como vas a llegar a la razón trigonométrica que te pide. Mira, esto es lo que te estaba mencionando. A ver, yo tengo acá la cotangente de X más W. Como aquí está con tangente el otro, entonces de acá despejo la tangente para que ambos estén con tangente. Ya sabes que es cuestión de recíproco, nada más. Si quiero la tangente de X más W, simplemente invierto. Entonces quiere decir que tangente de X más W sería el inverso, que es 5/3. Entonces lo que te mencioné hace un momento. Mira, el W menos Y, tú lo puedes descomponer como diferencia de los dos ángulos, entre X más W menos el otro ángulo que es X más Y. Si tú haces la diferencia de estos dos, cancelas X y te queda W menos Y. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Descomponiendo el ángulo W menos Y, que es el ángulo de lo que me piden, ya como diferencia de los otros dos ángulos cuyas razones trigonométricas conozco. Ya, muy bien. Entonces quiero hallar la tangente de W menos Y. ¿Ya? Voy a encontrar la tangente de W menos Y porque ya tengo la tangente de X más W y tengo la tangente de X más Y. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente, pues, ¿no? Sería igual a la tangente de la diferencia de estos dos ángulos. Aquí está. O sea que tomo la tangente, ¿no? Muy bien. Entonces, la tangente de la diferencia, tú ya lo conoces. Es lo que hemos visto hace un momento. Sería tangente del primero menos la tangente del segundo sobre 1 más producto de las tangentes, que es justamente lo que tenemos aquí, ¿ves? Tangente del primero menos la tangente del segundo, que es X más Y, sobre 1 más tangente del primero por la tangente del segundo. Ahora, estos son valores que conocemos, ¿no? Esta tangente X más W es 5/3, es 5/3, menos. Tangente X más Y, 2. Entonces aquí está 2. Sobre 1 más tangente de X más W. ¿Dónde está X más W? Aquí está, 5/3. ¿Y el otro cuánto era? Era 2. Entonces resolvemos esto. Esos son numeritos nada más. No creo que te vayas a complicar acá la vida. Y dime cuánto queda esto. A ver. A ver, yo hago acá la diferencia. Aquí voy a tener menos. Acá tengo 5 y acá tengo menos 6. Me queda menos 1/3. Y aquí abajo voy a tener 13/3. Entonces todo esto me quedaría menos 1/3, ¿no? Menos 1/3. Entonces con esto, mira, ya llegué a la tangente de W menos Y, que es igual a menos 1/3. Pero tú dices, profe, no hemos resuelto el problema porque a mí no me piden la tangente, a mí me piden la cosecante cuadrado de W menos Y. Ah, ya. Pero ya aquí se trata de tener habilidad utilizando identidades. ¿Cómo así? A ver, acá lo escribo. Bueno, aquí mismo. Fíjate, la cosecante cuadrado
por identidades pitagóricas sería la cotangente al cuadrado del ángulo, date cuenta, sumado con 1. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Y cómo hallarías lo que es la cotangente? Bueno, pues la cotangente es el recíproco de la tangente, que es lo que ya hemos encontrado, ¿no? Y el recíproco sería entonces, en este caso, menos 13, ¿ya? Entonces, esto es lo que voy a aplicar aquí. Ahí está. Luego, ahí está, ¿ves? 2 cosecante cuadrado de W menos Y, esto va a ser igual a 2, ahí está, 2, dice 1 más, ahí está, cotangente al cuadrado. La cotangente ya te dije que es menos 3 al cuadrado. Entonces resuelves 169 más 1, 170 por 2, 340. ¿Ya? Entonces ya obtuviste el valor que necesitas, ¿no? Y la respuesta sería la alternativa A. Y listo. Entonces, chicos, este primer problema nos sirve para darnos la idea de cómo podemos utilizar los compuestos, ¿ya? Para hallar razones trigonométricas de otros ángulos que se pueden expresar como suma o diferencia, aquí está, como suma o diferencia de otros dos ángulos cuyas razones trigonométricas ya son conocidas, ¿ya? Esa es la idea. Bueno, entonces supongo que todo claro, ¿ya? Porque no veo preguntas por el chat ni nada por ahí. Entonces vamos a continuar. Supongo ya tomaste también la captura. 1, 2, listo. A ver, ¿qué me dice aquí? Para este problema 2 menciona, en el gráfico me dice que coseno de alfa es igual a 2 sobre raíz de 13. Y seno de beta es igual a menos 3 quintos. Ahora, si me dice que 5 raíz de 13 por seno de alfa menos beta años representa la edad de Jean-Pierre dentro de 4 años. ¿Cuántos años tiene Jean-Pierre en la actualidad? Me dice. Bueno, entonces hay que averiguar la edad de Jean-Pierre hace 4 años, o dentro de 4 años, perdón, y ya sabemos la edad actual de Jean-Pierre. Entonces, tengo que hallar, en este caso, lo que es el seno de alfa menos beta. Pero para hallar el seno de alfa menos beta, ya en este caso, como no lo voy a poder formar directamente de repente en el gráfico y utilizar un triángulo, rectángulo ahí para hallar o algo parecido, entonces la idea sería descomponerlo. Entonces, cuando yo descomponga el seno de la diferencia, sabes muy bien que aparece el seno de alfa y coseno de beta. Entonces, seno de alfa no lo tengo y tampoco tengo el coseno de beta. Entonces, son valores que yo tengo que tratar de hallarlo del gráfico. ¿Ya? Entonces, en eso me voy a enfocar. Entonces, solución. A ver, me dice, a partir de la figura. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a comenzar primero con beta. Entonces, acá voy a dar dos ideas. Tú puedes completar ya acá un ángulo para trabajar en posición normal, o si deseas puedes construir acá tu triángulo rectángulo para ellos. ¿Ya? Entonces, mira, para el beta, digamos, voy a completar el ángulo. Entonces aquí, ¿quién me dice cuánto mide el ángulo de aquí hacia acá? ¿Cuánto mide este ángulo? Que estaría en posición normal y que va a depender de beta. A ver, entonces hacemos las cuentas. Mira, aquí abajito, para no mal estropear ahí el gráfico. A ver, esto está así, ¿no? Entonces nosotros sabemos que todo este ángulo de aquí, todo este ángulo de acá mide menos
180 grados. ¿Ya? Esto es lo que mide, porque está en sentido horario. Pero como este ángulo de aquí en el sentido horario mide beta, entonces yo hago la diferencia de estos dos y obtengo el de acá, pues, el que necesito. Entonces este ángulo mediría menos 180, ¿ya? Menos el beta. Y puedes trabajar con este ángulo en posición normal. ¿Y para qué voy a trabajar con ese ángulo en posición normal? Para conseguir las coordenadas de un punto en su lado final y posteriormente hallar lo que yo necesito, que es el coseno de beta, porque ya tengo seno de beta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como por dato tengo seno de beta, le voy a tomar el seno al ángulo. Entonces, aquí está. Seno de menos 180 menos beta. Aquí está, porque el ángulo en posición normal es este. Entonces, esto de aquí va a ser igual a lo siguiente. Interiormente factorizas menos y este menos sale respecto al seno. Eso ya lo vimos en la semana 5. El seno sale, el coseno lo absorbe, recuerdas. Ya, entonces ya salió. Entonces te queda menos seno de 180 más beta. Entonces aquí aplicas reducción al primer cuadrante. 180 más beta está en el tercer cuadrante. Y ahí tú sabes muy bien que el seno es negativo. Entonces el signo de la reducción va a ser menos. Menos. Pero menos por este menos te va a resultar más. ¿Ya? Allá, Andrea, ¿por qué seno? Porque lo que yo necesito o voy a usar es este dato de acá, el seno de beta. Por eso le tomo seno. ¿Ya? Porque justo acá tengo el seno. A ver, mira, ahorita te vas a dar cuenta. Terminamos esto y te das cuenta. Entonces, mira, yo tengo acá seno de menos 180 menos beta. Esto es igual, ya factorizo el menos, sale el menos, ahí está, menos seno de 180 más beta. Ya, voy a hacer la reducción. Como esto está en el tercer cuadrante, el signo de la reducción es menos, porque el seno en el tercer cuadrante es negativo. Menos por menos es más. Entonces aquí está más. Como es el cuadrantal 180, la razón trigonométrica es la misma y te queda respecto a beta. Entonces te quedó que seno de menos 180 menos beta es igual a seno de beta. Y seno de beta por dato es menos 3/5. Ahí está. Ahora, nosotros también sabemos que el seno de un ángulo en posición normal yo lo encuentro como ordenada sobre el radio vector. Entonces de aquí quiere decir que la ordenada vale menos 3 y el radio vector vale 5. Entonces de aquí yo ya tengo la ordenada que es menos 3 y ya tengo lo que es el radio vector que vale 5. ¿Ya? Ahí está. Entonces esto de acá me ha servido para poder conseguir las coordenadas de un punto en su lado final, porque el ángulo en posición normal es este y le tomé el seno porque el dato que tengo es respecto a seno. Porque yo ya de aquí ya me voy dando cuenta que voy a obtener algo con respecto al seno de beta. Y justamente fue lo que obtuve. Seno de beta que es menos 3/5. Entonces de aquí el y es menos 3 y el r vale 5. ¿Ya? Entonces aquí ustedes consiguen el valor de la abscisa. Y ese valor de la abscisa buscado en este caso va a ser menos 4. ¿Ya? Va a ser menos 4 porque ya sabes, para 3, 5, el otro es 4, pero como estás en el tercer cuadrante, la abscisa es negativa, por eso es menos 4. De inmediato ya. Pues, estas cosas ya las hemos hecho anteriormente. Ya está, listo. Entonces dices, profe, ya, pero ¿y cómo voy a hallar el coseno de beta? Entonces, como ya tienes el ángulo en posición normal y ya tienes las coordenadas en su lado final, ahora le tomas el coseno pues, para llegar al valor del coseno. Entonces digo acá, coseno de menos 180 menos beta. Ahí está. Y voy a hacer reducción. O primero elimino el signo. Factorizo menos, pero el coseno absorbe el signo del ángulo. Entonces queda que es coseno de 180 más beta. ¿Ya? Entonces yo digo acá, esto es igual.
tercer cuadrante, ya, en este caso, bueno, aquí abajo va a estar, creo. Ya, a ver, aquí nomás, te lo indico. Mira, coseno de menos 180 menos beta. El coseno de un ángulo en posición normal es abscisa sobre radio vector. Entonces esto es menos 4/5. Ahí está. Este de aquí es menos 4/5. Y el de acá, cuando yo le aplico reducción, te queda menos, porque esto está en el tercer cuadrante, la misma razón trigonométrica, coseno y respecto a beta. Entonces cancelo acá el signo menos y ya tendría entonces lo que es el coseno de beta. Y digo que coseno de beta es 4/5. ¿Ya? Entonces ya lo obtuve aquí, que es 4/5. Ya tengo coseno de beta, ahora voy por el seno de alfa. Entonces dices, profe, voy a trabajarlo igual, me voy a demorar. Ya, entonces la otra opción es que tú construyas tu triángulo rectángulo. Entonces, mira, digamos, a algunos les parece mucho más sencillo esta construcción, ¿ya? Y a veces también yo lo suelo utilizar así, pues, ¿no? Porque a veces aquí hay más procedimiento que acá. Entonces, ten cuidado nada más que cuando construyes tu triángulo rectángulo acá, el ángulo que quede aquí tiene que ser un ángulo en sentido antihorario, o sea, positivo. Entonces, como el alfa ya está en sentido antihorario, no le tengo que invertir ni nada por el estilo, queda como está. O sea, alfa ya es positivo y es agudo. Ya, entonces chévere, pues bien. Entonces aquí ya lo único que yo hago es utilizar el coseno. Coseno me dice que es 2 sobre raíz de 13. Ah, ya, pues entonces cateto adyacente va a ser 2 unidades y la hipotenusa va a ser raíz de 13 unidades. ¿Ya? Entonces ya aplicas un pitagorazo y este de acá te va a quedar lo que es 3 unidades, ¿no? Entonces, ¿qué más necesitaba? Seno de alfa. Y seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Entonces esto te va a resultar 3 sobre raíz de 3. Ahí está. Entonces sería de repente aquí un poquito más directo, ¿ya? Entonces dices, profe, ¿y de acá también pude haber construido mi triángulo para beta? Sí, también podías haberlo construido acá para beta, lo trazabas, digamos, desde acá, ¿ya? Pero ahí sí ten cuidado. Si hubieras procedido de esta manera, beta no está en sentido antihorario, entonces tenías que cambiarle el sentido y trabajar con menos beta, como una vez lo habíamos hecho ya en la semana 5 también, creo, habíamos estado trabajando así, cambiándole el sentido, ¿ya? Entonces ya también ya tienes ahí varias ideas de cómo puedes tú trabajar, no solamente construyendo el triángulo, sino también trabajando así, completando los ángulos y trabajar con ángulos en posición normal. Ya depende de ti cómo se te hace más fácil, ¿ya? Yo te muestro los caminos. Muy bien. Entonces, ahora sí, con estos dos valores y estos otros dos valores que ya te proporcionaron, ya puedes hallar lo que es el seno de alfa menos beta, pues, ¿no? Porque tú ya sabes, mira, acá te lo escribo acá arribita, seno de la diferencia es seno de alfa coseno de beta menos coseno de alfa seno de beta, pues. Y estos son los valores que nosotros estamos reemplazando acá. ¿Ves? Seno de alfa, coseno de beta 4/5. Menos, ahí está, menos coseno de alfa, que es 2 sobre raíz de 13, por seno de beta, que es menos 3/5. Aquí está. Entonces hay que resolver, obviamente, esto, y nos va a quedar 12 más 6, 18 sobre 5 raíz de 13. Esto es lo que va a aparecer acá, 18 sobre 5 raíz de 13. Pero la edad de Ampere dentro de 4 años es por 5 raíz de 13. Multiplico esto por 5 raíz de 13 y me queda 18. Ahí está. Entonces, dentro de 4 años, su edad es de 18 años, ¿no? Entonces, ¿qué edad tiene Jean-Pierre ahorita? Jean-Pierre debe tener ahorita 14 años. Todo un adolescente. Entonces, aquí, la respuesta es la D. Chicos, ¿quedó claro?
Ah, ya. Ok, Diana. Ahí vamos a hacer la aclaración. Ya. A ver, cuando nosotros trabajamos con un triángulo, ¿ya? Mira, yo sé que por ahí algunos textos pueden también formar el triángulo y trabajar con negativos aquí, ¿ya? Entonces eso no está, es un método práctico, pero no está del todo bien, porque a una longitud tú jamás le puedes colocar un número negativo, ¿ya? Son métodos prácticos en sí, pues, que de repente por ahí habrán visto alguna vez. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, cuando tú formes tu triángulo rectángulo, quiere decir que tú vas a trabajar como lo hacías en la semana 3 y 4, razones trigonométricas de ángulos agudos, o sea que estás trabajando en un triángulo. Y en un triángulo los lados son positivos, son longitudes, ¿ya? Y los ángulos que colocas dentro también tienen que ser positivos. ¿Está bien? Entonces, por eso es que lo primero que yo mencioné es que el ángulo con el que vas a trabajar acá tiene que estar positivo. Si no está positivo, le cambias la orientación. Ya, entonces aquí, alfa ya está en sentido antihorario, entonces quiere decir que alfa es agudo. Entonces, lo que me falta es completar los lados del triángulo. Entonces, yo digo acá, como el coseno de alfa es 2 sobre raíz de 13 y el coseno es adyacente sobre hipotenusa, porque estoy trabajando como triángulo. Entonces, el adyacente sería 2 unidades y la hipotenusa raíz de 13 unidades. Entonces, yo aplico Pitágoras y este lado mide 3 unidades. O sea, yo lo estoy trabajando como esto, como si fuera un triángulo. O si deseas, si te confunde ahí el sistema, lo dibujas a un costado del triángulo, pues lo que estás construyendo y ya está, y te olvidas del sistema. ¿Ya? Entonces aquí ya yo consigo el seno y el seno es 3 sobre raíz de 13. Pues, y esto es lo que está aquí. Así es, Andrea. Para alfa y para beta, ya lo puedo hacer con triángulo, ya, y lo voy a hacer, ya, para que no quede una duda, ya. Acá lo he hecho con esto, también lo voy a hacer. Mira aquí. Entonces, ya le tomaron foto, quiero borrar ese de acá para que se den cuenta cómo se puede hacer también con triángulo el beta. Ya, de repente ahí hacerlo de dos formas le he generado confusiones a algunos, ya, entonces vamos a evitar eso y lo hacemos los dos de la vía. Entonces este está acá así, pero como te mencioné, beta es negativo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a cambiar la orientación. Entonces el ángulo con el que vas a trabajar va a ser menos beta. Ya. Solo que aquí también tiene sus cosas. O sea que, a ver, a mí me han dado acá lo siguiente. Yo tengo que seno de beta es menos 3 quintos. Pero el ángulo agudo acá con el que yo trabajo es menos beta. Entonces aquí yo digo lo siguiente. A ver, ¿cuánto es seno de menos beta? Porque el ángulo en el triángulo es menos beta. Entonces, ¿cuánto es seno de menos beta? Esto nosotros sabemos que es menos seno de beta. Y seno de beta es menos 3 quintos. Entonces, esto de acá te estaría resultando 3 quintos. Ahí está, ¿sí o no? Así. Te queda entonces 3 quintos. Entonces, seno de menos beta es 3 quintos. Entonces, ya con ello, como es 3, a ver, otro color más, este de acá. Entonces, este sería 3 unidades y la hipotenusa 5 unidades, porque es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, quiere decir que el cateto adyacente sería 4 unidades. Entonces, ya lo escribo acá, esto es 4 unidades y ya sabes que me estoy refiriendo a este cateto. Entonces, ahora dices, ya, profe, entonces yo quiero el coseno del ángulo. Ya, entonces le tomas coseno. Pero ten cuidado, el coseno es de menos beta. Y yo digo acá, coseno de menos beta en el triángulo, el coseno de menos beta en el triángulo es adyacente sobre hipotenusa, o sea que esto es 4 quintos. Ahí está. Coseno de menos beta es igual a 4 quintos. Entonces digo, tú recuerdas,
¿Qué le hacía el coseno al signo? Se lo come. Entonces se lo come al signo y te queda solamente beta, pues. Y sigue siendo coseno de beta igual a 4/5. Ahí está. Y es lo mismo que nosotros habíamos obtenido acá. 4/5. Mientras apliques todo de forma correcta, vas a llegar siempre a lo mismo. Ya, entonces acá lo hice con el triángulo rectángulo y acá lo hice con teniendo acá un ángulo en posición normal. Pues con cualquier forma, como tú te sientas más cómodo. ¿Ya? Ya, muy bien. Espero que haya resuelto las dudas para todos. Pasamos entonces a ver el problema 3. A ver, ¿qué nos dice acá? En la figura se representa, dice, una mayólica ABCD de forma cuadrada. O sea, lo que tenemos acá es un cuadrado. Un albañil hace cortes por DM y por DN. Además, a ver, acá nos dice que AM, vamos a marcarlo acá con el gusanito, que este AM es lo mismo, se ve bien, ¿no? Al menos yo no lo veo bien. A un color más tóxico, ya que está de moda lo tóxico. AM es igual a MB. Ahí está. Y que BN es igual a 2 veces NC. Entonces, este BN es el doble de este de aquí. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Asignamoslo. Vamos a decir que este sea 2 veces K, unidades, pues, ¿no? O esto en que está, no, bueno, no me han dado si está en centímetros, metros, no sé. Ya, entonces, y este como es el doble de NC, entonces este sería 4 veces K, unidades. Acá lo coloqué de manera par para que todo el lado del cuadrado me salga par. Entonces todo el lado del cuadrado me sale 6K. Entonces quiere decir que como este también es 6K, entonces acá sería 3K y este sería entonces aquí 3 veces K. ¿No? De esa manera ya no estoy trabajando acá con fracciones, pues se me hace más sencillo. Listo. Luego dice, si el número de mayólicas faltantes para terminar una obra está dado por este valor en decenas, halle el número de mayólicas que faltan para concluir la obra. O sea que tengo que hallar cuánto vale esto, pues. Porque este valor me va a decir cuántas decenas me faltan de mayólicas y está resuelto el problema. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto de aquí, chicos? A ver, acá yo veo que aparece tangente alfa más beta y tangente alfa más teta. De acuerdo al gráfico, alfa más beta y más teta, nosotros sabemos que suman 90 grados, o pi medios, como lo quieras trabajar, dependiendo del sistema. Ya, estas longitudes que están acá ya te las mencioné yo aquí. Entonces, a partir del gráfico, yo digo acá que alfa más beta más teta es 90 grados. Entonces, lo primero que voy a hacer es intentar saber quién es tangente alfa más beta. Y este es lo que va aquí. Tangente de alfa más beta me dice que es lo mismo que cotangente de teta. Entonces tú dices, profe, ¿y eso por qué? Bueno, eso es bien básico, pues, ¿no? Bueno, hago uno de ellos, los otros ya más directo, pues, ¿no? O sea, yo quiero la tangente de alfa más teta. No, perdón, de alfa más beta. Entonces tú ya sabes que alfa más beta lo puedes despejar de acá como 90 menos teta. Así. Entonces quiere decir que la tangente de alfa más beta lo puedes ver como la tangente de 90 menos el teta, pues porque ya sabes que los tres ángulos suman 90. Entonces aquí basta nada más con una reducción, pues, ¿no? Primer cuadrante, tangente positivo, con el 90 cambia por la corrazón, cotangente y te queda respecto a teta. Entonces por eso tangente de alfa más beta es cotangente de teta. Y cotangente de teta lo puedes hallar acá, en este triángulo rectángulo que tienes aquí, que es justamente el que te voy a marcar acá, en este triángulo de aquí. Entonces la cotangente de teta es adyacente sobre opuesto. Entonces 6K entre 3K te va a quedar 2, pues, ¿no? Y esto es lo que escribimos aquí, que es 2. Entonces ya tienes
tangente de alfa más beta, que es 2, y a este también es 2. Entonces, ¿qué nos falta? Tangente de alfa más beta y la tangente de beta. Pues. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo escribo acá. Entonces, coloco acá. Tangente de beta es lo mismo que la cotangente de alfa más teta. Entonces, esto ya sabes por qué. Porque el beta lo puedes despejar como 90 grados menos alfa más teta. Y de la misma manera aplicas la reducción. ¿Ya? Entonces ya sabes que esto. Entonces, solo que aquí hay una desventaja. ¿Cuál es esa desventaja? Que en el gráfico no tienes alfa más teta, ni tampoco tienes tangente de beta directamente. Entonces, ¿qué te queda por hacer aquí? Utilizar la cotangente de la suma o como recíproco de la tangente de la suma. Pues. O sea que me refiero a lo siguiente. Tú acá lo puedes escribir esto y lo voy a escribir, ya porque es lo que vamos a utilizar y sería así, pues, ¿no? Como 1 sobre la tangente de la suma. Ya que eso normalmente la mayoría suele trabajar siempre más con la tangente. Ahí está, tangente, 1 sobre la tangente de la suma. Bueno, pues entonces aplico tangente de la suma y esto queda así. Ahí está, ¿ves? Sería, ¿no? Tangente de la suma es tangente de alfa más tangente de teta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de teta. Pero como está invertido, ya pues lo inviertes, entonces en el numerador queda 1 menos tangente de alfa por tangente de teta sobre tangente de alfa más tangente de teta. Ya. Entonces ahora sí, tangente de alfa, yo ya lo tengo aquí, que sería 2 sobre 6, o sea que te va a dar 1/3. Y la tangente de teta es 3 sobre 6, que te va a resultar 1/2. Entonces 1/3 por 1/2 y lo mismo acá, 1/3 más 1/2. Sumas, resuelves y esto te queda 1. ¿Ya? Y estos valores tú ya los conoces ¿de dónde? Del gráfico. Entonces aquí por si acaso lo apuntamos. Tangente de alfa, ¿cuánto nos quedó? 1/3. Y tangente de teta nos ha resultado 1/2. Entonces esto quiere decir que lo único que tú tienes que hacer es reemplazar. Nada más. Aquí haces los cálculos y te queda 1. Entonces quiere decir que la tangente de beta vale 1. Profe, ¿cuánto vale tangente de alfa más teta? También vale 1. ¿Por qué? Porque la cotangente de alfa más teta es 1. Pues. Y entonces su recíproco, que es la tangente de alfa más teta, también es 1. Entonces ya hemos hallado este que es 1 y este de acá también que es 1. Entonces estos ya lo hallamos que vale 2. Entonces ahora hay que reemplazar nada más. Entonces aquí, esto es lo que quiero. Entonces reemplazo. Esto me quedó 2 y este de acá me quedó 1. Entonces es 2 más 1 sobre 1 más este tangente alfa más beta es el 2 y esta tangente de beta que me quedó 1. Pues, listo. Hacemos acá, tengo 3, acá también tengo 3, al final esto es 1. Pero sería una decena de mayólicas, que es la que nos falta. Entonces, ¿cuántas mayólicas? 10 mayólicas. Bueno, en este caso el número de mayólicas sería 10. Entonces la respuesta sería la A. Pues. ¿Todo ok, chicos, ahí? Muy bien. Ok. Vamos a revisar ahora el problema número 4. A ver, acá nos dice lo siguiente. En la figura
se representa la de M a N de aquí y hallarlo por triángulo rectángulo. Ya, pero ¿dónde tendrías ahí el triángulo rectángulo? Andrea, eh, tú estás suponiendo que este ángulo de acá es ya, no, pues es que no has verificado, a menos que verifiques geométricamente que este ángulo sea de 90. Ya, entonces ahí sí lo podrías, digamos, calcular, pues, ¿no? Pero no lo sabes a menos que nos pongamos a trabajar con los ángulos, las relaciones, porque estos están de 1 a 3, ¿no? Y esto queda de 3, 4 y 5, ¿no? Se podría verificar, a ver, de repente, este de acá va a ser 37, y este es 2 y este es 6, pues, ¿no? Está en la relación de 1 a 3, entonces este sería 37,5. En este caso está de 1 a 2, este es 53 medios. No, no va a ser 90. Porque para que sea 90 el de acá tendría que haber sido 53, pues, ¿no? Forzosamente, y acá no va a ser 90. Pues. ¿Ya? Entonces no va a ser. Tendría que ser acá, para que este sea 90, este tendría que ser 53, pero no es 53 porque pero si sería, claro, pues, en ese caso, claro, pues, porque sería mucho más rápido en ese caso, pues ya no estaría haciendo el compuesto, pues, ¿ya? Pero ten cuidado, pues, no lo asumas si es que no lo has verificado, ¿ya? Por más que el gráfico parezca a veces, no lo vayas a asumir así, ¿ya? A menos que lo verifiques de alguna forma. Ahora sí, supongo ya está. A ver, ahora sí continuamos. Dice, en la figura se representa la región de una ruina arqueológica en el sistema cartesiano donde se ha colocado un cerco perimétrico triangular, ya como ves aquí en el gráfico. Considerando los puntos A y B con coordenadas, menos 12 quintos, punto y coma 1, y menos menos 24 sobre 5, punto y coma, menos 7 quintos, que en este caso es las coordenadas de B, ¿no? Respectivamente aquí. Calcule el área de la región limitada por dicho cerco. Bueno, si tú manejas un poquito de geometría analítica, cuando tú tienes las coordenadas de los vértices de un triángulo, ¿ya? Hay una forma de poder hallar su área, ¿ya? Entonces lo podrías hallar de esa manera, ¿no? Ya que es válido resolverlo de cualquier forma un problema. En este caso lo vamos a resolver trigonométricamente. Profe, ¿qué quiere decir eso? O sea, que vamos a hallar el área del triángulo con la formulita que hacíamos anteriormente. Producto de lados sobre 2 por el seno del ángulo que forman. Entonces, mira, construimos lo siguiente. Coloco este ángulo en posición normal alfa, cuyo lado inicial está aquí y su lado final es este de acá. Y del otro, lado inicial acá y lado final sería este OB. Entonces, quiere decir que la medida de este ángulo de aquí es la diferencia de alfa con beta, pues, ¿no? Y esto es lo que nosotros estaríamos colocando aquí. Entonces yo coloco que esto es alfa menos beta. Ya, entonces, lo que yo pretendo hacer es encontrar el OA y encontrar el OB. Producto de lados por el seno de alfa menos beta y sobre 2 me daría el área. ¿Ya? Entonces voy a hallar lo que es el OA. ¿Y cómo se halla el OA? Como ya tengo las coordenadas de A, porque estas son las coordenadas de A,
Entonces hallar OA es sencillo, es hallar el radio vector. Entonces esto es lo que aparece aquí, ahí está, ¿ves? OA va a ser igual raíz cuadrada, suma de cuadrados de las componentes. Entonces las componentes de la ¿quién es? Menos 12 quintos, aquí está, al cuadrado, más el 1 al cuadrado. Entonces resuelves, ya pues, ¿no? Este es 144 sobre 25, más 1, multiplica 25 con 1, ya pues 25 más 144 son 169. Raíz de 169 es 13 y raíz de 25 queda 5. O sea, ¿qué quiere decir? Que este OA de aquí es 13 quintos. 13 quintos. Ahí está. De igual forma calculo lo que es el OB, pues, ¿no? Entonces, como tengo ya las coordenadas de B, sencillito, pues ahí está. Entonces, una forma también práctica de hallar esto es, pues, como acá el denominador es 5, saco el denominador 5, y como tengo menos 24 y 7, para 24 y 7, ¿cuánto te queda? 25. Ya, pues 25 entre 5, 5, pues, ¿no? Ahí toque. Mucho más rápido, así como aplicando Pitágoras, pues, ya que es lo mismo que calculas acá, pues, te sale 5. Entonces ya tengo lo que es el OB, que en este caso es 5, pues, ¿no? Ya está. Entonces ahora lo que yo necesito es el seno de alfa menos beta. Entonces, de forma análoga, ¿ya? Vamos a hacerlo. A ver, el área, como te mencionaba, es 1/2 producto de lados, 13 quintos por 5 por el seno de alfa menos beta. O bueno, en este caso, perdón, era beta menos el alfa, ¿no? Ah, bueno, nadie me dijo, nadie se dio cuenta tampoco, pero era la diferencia de los ángulos, pues, ¿no? El ángulo mayor acá es beta, o sea que es beta menos alfa. Aquí está, es beta menos alfa. Ahora sí. Seno de beta menos alfa. ¿Cómo voy a hallar el seno de beta menos alfa? De forma análoga, pues, a como en este caso habíamos hallado en el problema 2, creo, ¿ya? Entonces coloco aquí. Seno de beta menos alfa, ya sabes que es seno del primero, coseno del segundo. Ya, entonces aquí rápidamente, como esto ya lo manejas, seno de beta, ya, entonces beta está en posición normal. Seno de beta sería ordenada. ¿Quién es la ordenada? Menos 7 sobre 5, dividido entre su radio vector, que es 5. Entonces eso te resultaría menos 7 sobre 25. ¿Ya? Es cuestión solamente de hacer los cálculos. Entonces aquí, para que se visualice mejor, vamos a escribir las coordenadas. Menos 24 quintos, punto y coma, menos 7 quintos. ¿Ya? Ahí está. Menos 7 quintos, que es la ordenada, entre su radio vector, que es 5, entonces te queda menos 7 sobre 25. Por, ¿qué sigue? Coseno de alfa. Bueno, ahora el alfa está acá. Las coordenadas del A, los voy a escribir acá. Las coordenadas de A serían menos 12 quintos, punto y coma, 1. Entonces, coseno es abscisa sobre el radio vector. Entonces aquí me quedaría menos 12 sobre 13. Aquí está. Como es diferencia de ángulos, acá es menos. Es trabajoso nada más, no es difícil. ¿Qué viene ahora? Viene ahora lo que es el coseno de... a ver, estábamos seno de beta, coseno de alfa. Ahora viene coseno de beta por, en este caso, el seno de alfa. Entonces, coseno de beta, abscisa sobre radio vector. Menos 24 quintos entre 5, menos 24 sobre 25. Por coseno de alfa. Y coseno, seno de alfa, que en este caso sería ordenada sobre su radio vector, que te va a resultar 5 sobre 3. Ya, esto solo es cuestión de hacer cálculos, chicos. Ya, entonces aquí realizas la operación. Acá voy a obtener 84 y aquí voy a tener 120. Entonces me estaría resultando 204 sobre 25 por 13, pues, ¿no? Porque van a ser homogéneos.
Entonces acá, ¿sabe? 204 sobre 25 por 13. Entonces, esto es el seno de beta menos alfa, lo que reemplazo acá y ya tendría lo que es el área. Entonces, reemplazando, sería 1/2 por 13 quintos por 5 y 204 sobre 13 por 25. Pues bueno, entonces reducimos, se va 13 y se va 5, saco mitad y aquí me estaría resultando 102. 102 entre 25 me va a resultar 4,8. Como las unidades de medida están en kilómetros, me va a quedar en kilómetros cuadrados el área. 4,08 centésimas kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Ya obviamente tú puedes verificar esto. Entonces, en realidad acá, en sí a tener en cuenta es el proceso nada más, pues, ¿no? El proceso de cómo estamos resolviendo. De repente te hubiera parecido un poco más sencillo utilizando el método de hallar el área de un polígono, pues de n lados, ya utilizando la formulita que hay, pues, ¿no? En geometría analítica también es válido de esa forma. Chicos, ¿se comprendió acá la idea? Muy bien, Diana. A ver, ¿qué dice este problema? Continuamos, dice. Si el costo de enchapar, dice, el metro cuadrado del piso de un local de forma rectangular ABCD, que se representa en la figura, es tangente de teta más 29 soles. Ya, bueno, entonces dice que el costo del metro, ¿no? Acá está el metro cuadrado. ¿Qué cosa? El costo de enchapar el metro cuadrado es tangente de teta más 29 soles. Preguntan, ¿cuánto será el costo por enchapar el piso limitado por el trapecio AMCD? Bueno, entonces yo necesito hallar el área de este trapecio. Bueno, pues entonces yo me fijo y digo, profe, el área es alto, que dices, no, porque el AD va a medir 12 metros, pues, ¿no? Este de acá es 12 metros. Entonces, para hallar el área de este cuadrilátero, de este trapecio, ya tienes base menor, base mayor y ya tienes la altura, que en este caso es 10 metros. El área no hay problemas para calcularlo. El problema o el detalle está en cómo vamos a hallar la tangente de teta. Entonces aquí, tú dices, bueno, profe, ¿cómo construye el triángulo, no? Entonces la idea no va por ahí tampoco. Entonces la idea es que en este caso es que tú descompongas ya este ángulo teta como suma o diferencia de otros dos ángulos, ya cuyas razones trigonométricas sean fáciles de calcular. ¿Y quiénes van a ser esos ángulos? Ya pues justamente las que te voy a señalar acá. Este con este ángulo de aquí. La suma de estos dos ángulos, ya te estaría resultando este ángulo teta que está aquí, como podrás darte cuenta. Ah, ya, pues. Entonces, ya, pues a ver, ¿cuánto mide este ángulo? Bueno, no sabemos. Vamos a, en este caso, asignarle lo que es aunque también ya podríamos de forma directa de repente. A ver, acá nomás hago la construcción y nos damos cuenta. Mira, no hay construcción, ¿no? En realidad, ¿no? Aquí, no, como ya tengo todos los datos, mira, este es 10 y este es 10. Como ya sabes que en vez 90, acá sería 45, pues, ¿no? Ahí está. Entonces quiere decir que este de aquí también es 45. Y ahí está. Ya tenemos este ángulo de aquí, incluso es conocido. El que no tengo es este de aquí, pues. Y a este de acá que no tengo, es que justamente yo lo llamo beta.
Entonces quiere decir que beta más 45 me va a resultar el teta. Pero la tangente de beta yo lo puedo conocer. Sí, tangente de beta es cateto opuesto, que es 10, sobre el cateto adyacente, que es 12. Entonces tangente de beta ya lo conozco. Entonces te das cuenta, y la tangente 45 también ya conozco y ya sé que es 1. Entonces, como tengo tangente de beta y tengo tangente 45, voy a poder hallar la tangente de teta. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces va aquí. Este es 45 y a esto lo llamamos beta. Y ya sabes que beta más 45 es lo que te va a dar el teta. Ahí está. Entonces, como yo quiero tangente de teta es la tangente de 45 más beta. ¿Qué voy a hacer aquí? Le voy a aplicar lo que es la tangente de la suma, ¿ya? Pero como te mencioné del gráfico, la tangente de beta es opuesto sobre adyacente 10 entre 12, que obviamente te resulta 5 sextos. Y esto es lo que escribo aquí. Tangente de beta, 5 sextos. ¿Ya? Entonces, ahora sí, aplico la tangente de la suma. Tangente de teta es tangente de 45, que es 1, más tangente de beta, que es 5 sextos, sobre 1 menos tangente de 45, que es 1 por la tangente de beta, que es 5 sextos. Entonces resolvemos esto. Tengo 11 sextos y acá tengo un sexto. Entonces esto 11 sextos entre un sexto me va a resultar 11. Entonces, como la tangente de teta es 11 más 29 es 40. Eso quiere decir que el metro cuadrado ya del enchape me está costando 40 soles. Ahora, lo que voy a hacer es hallar el área del trapecio para saber cuántos metros cuadrados hay que enchapar, ¿sí? Entonces aquí, el costo de enchapar el piso limitado por el trapecio AMCD va a ser igual, ¿no?, al área del trapecio multiplicado por el costo de metro cuadrado, que ya sabemos que es 40. Entonces el área del trapecio, como te mencioné, suma de bases, 12 más 2 sobre 2 por la altura, que es 10, multiplicado por el costo, y el costo es 11 más 29, en lo que habíamos hallado la tangente de teta, 11 más 29. Bueno, entonces acá ya sabes que te queda 40, acá sacas, a ver, tengo acá 20, igual, no estoy multiplicando, estoy sumando. Tengo acá 14, 7, pues, ¿no? 70 por 40, me da 28 con 2 ceros, 2.800 soles. Así que la respuesta sería en este caso lo que es la alternativa C, pues, ¿no? De acuerdo a lo que vemos. Entonces, esta es una idea gráfica, en este caso, que nos sirve para mostrar, digamos aquí, la idea de que en algunas situaciones es más conveniente descomponer el ángulo como suma o como diferencia, dependiendo de la situación, claro, como otros dos ángulos cuyas razones trigonométricas son conocidas, y a través de ellos llegar a la razón trigonométrica del ángulo que me solicitan, pues, ¿ya? Son ideas bastante conocidas. Continúo, chicos, continúo, de que nos gane el tiempo. Sí, muy bien. Ok. A ver, vamos con este problema número 6. Dice, Pedro se encuentra a 2 raíz de 3 metros de la base de un edificio. Ahí está. Y observa a sus dos compañeros, Roy, ¿ya?, y José, limpiando vidrios de un edificio con ángulos de elevación alfa y alfa más 30. Ah, ya. Entonces, mira, aquí está, ¿ves? Lo observa Roy con ángulo de elevación alfa y al otro, que es José, con ángulo de elevación de alfa más 30. Si José se encuentra a 7 metros más arriba que Roy, ahí está, 7 metros más arriba que Roy, preguntan, ¿cuántos metros cuadrados de vidrio limpiará Roy, ya, si la base del edificio, ya, es una región cuadrada?
Ah, ya, entonces como es una región cuadrada, ya tenemos que su lado es 8. ¿Ya? Una región cuadrada. Y además dice toda la fachada es vidrio. O sea que toda la fachada que va a limpiar Roy, ya, está de vidrio. Y el área de limpieza asignada es de su respectiva posición hacia abajo. Profe, explíqueme bonito eso que me estoy bloqueando. Ah, ya, mira, lo que te está diciendo es que Roy desde su posición va a limpiar lo que es toda la fachada. Y toda la fachada dice que es vidrio, un edificio medio raro, pero entonces toda la fachada va a ser este de aquí. Este de aquí, a ver, espérate, que apareció algo. Listo. Entonces toda la fachada que él va a limpiar es esto. Y dice que esto es vidrio, todo. De aquí hacia abajo. O sea que va a limpiar este rectángulo. Ya, entonces, ¿cuántos metros cuadrados tiene que limpiar? Entonces tengo que hallar el área de este rectángulo. Pero un lado ya lo conozco, que es este de acá, 8 metros, pues, ¿no? Porque la base es una región cuadrada, entonces quiere decir que este de aquí abajito es 8 metros, el de acá. Este es 8 metros. ¿Ya? Ahí está. Entonces me falta conocer este de aquí nada más. Desde aquí hasta acá. Me falta saber cuánto es esto. Ya, listo. Entonces, esto es lo que yo pretendo hallar y esto es lo que vamos a hacer acá. Entonces yo digo acá, sea X metros la altura a la que se encuentra Roy. Entonces el X es lo que yo pretendo hallar. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Utilizando ángulos compuestos. Pues. Mira, voy a expresar aquí lo que es la tangente de alfa. Y la tangente de alfa es cateto opuesto sobre adyacente. Ahí está. Y luego voy a hallar la tangente de la suma de estos dos ángulos, esa tangente alfa más 30, que sería cateto opuesto sobre adyacente, o sea que sería x más 7 sobre 2 raíz de 3. Entonces aquí está, ¿ves? Tangente alfa más 30 es 7 más x sobre 2 raíz de 3. Ya, y ahora, ¿cómo hallo yo esto? Ah, bueno, como acá tengo la tangente de la suma de dos ángulos, le aplico la tangente de la suma. Me queda lo siguiente. Mira, sería tangente de alfa, que es x sobre 2 raíz de 3, más tangente de 30, que es 1 sobre raíz de 3, sobre 1 menos tangente de alfa por la tangente de 30, que son ya lo que hemos escrito acá arriba. Y esto es igual a 7 más x sobre 2 raíz de 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a, en este caso, a realizar acá la suma, pues. ¿Ya? Entonces aquí yo realizo la suma, saco el mínimo como un múltiplo, que es 2 raíz de 3, entonces acá arriba me va a quedar lo que es x más 2, pues. X más 2 sobre 2 raíz de 3. Y aquí al hacer el producto, acá tengo 6, x6, x sextos. Entonces 6 menos x sobre 6, pero el 6 pasa a multiplicar arriba, pues, ¿no? Entonces queda así, ahí está, ¿ves? Pasó a multiplicar el 6 arriba y queda 6 por x más 2 sobre, y acá había quedado 2 raíz de 3 que pasa a multiplicar abajo, 2 raíz de 3 por el 6 menos x, ¿ya? Muy bien, estos son solo cálculos, entonces aquí 2 raíz de 3 te va con este 2 raíz de 3 de acá. Entonces de aquí, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a multiplicar en aspa nomás y vas a resolver. Pues, a ver, vamos a hacer algunos pasos aquí. Acá resuelvo, tendría 6x más 12. Ya, ahí está, 6x más 12 va a ser igual, acá ya te quedó 1, pues, ¿no? Entonces 6 menos x multiplica con, en este caso, con 7 más x, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto tengo acá? 6 y 7 son 42. Tengo acá 6x menos 7x, te queda menos x, y menos el x al cuadrado, ¿ya? Entonces, despejo mi ecuación cuadrática. Tengo aquí, paso esto, x cuadrado menos x viene a sumar y con el 6x se convierte en 7x, 42 viene a restar y te va a quedar menos 30 igual a 0. Aplicas aspa simple, ¿ya? Obviamente que aquí con aspa simple, al ojo nomás chicos, ya esto es sencillísimo, sería x más 10 por x menos
3, pues, ¿no? Igual a 0. ¿Ya? Entonces despejas acá el valor de x, te queda 3 y el otro te va a quedar menos 10. Pues. Ahí está, justamente. Y este ya fue. Entonces x es 3. Pues. Como x es 3, ya lo conseguí. Lo voy a escribir acá. Esto es 3 metros. Entonces el área que Roy va a limpiar, que es de aquí hacia abajo, sería 3 por 8, 24 metros cuadrados. Luego el área asignada a Roy es de 24 metros cuadrados. Y la respuesta sería en este caso lo que es la C. Básicamente lo mismo de los problemas anteriores, pues, ¿no? Que estamos simplemente trabajando con los compuestos aquí para poder hallar longitudes, en este caso de los triángulos que se generan, ¿no? Chicos, confirmen y para seguir avanzando. Profe, disculpe, ¿podría repetir un poquito? Mi internet me estuvo fallando. Ya, ok. A ver, acá nos decía que Pedro ya se encuentra a 2 raíz de 3 metros, como te muestra acá el gráfico de la base del edificio. Y observa a sus dos compañeros, Roy que está aquí y José que está un poco más arriba. Y los ángulos de elevación con los que lo observan ya están mencionados acá en el gráfico. Luego te dice que José se encuentra a 7 metros más arriba de Roy, como también está acá en el gráfico. Preguntan cuántos metros de vidrio va a limpiar Roy si la base del edificio es una región cuadrada, toda la fachada es vidrio y el área de limpieza asignada es de su respectiva posición hacia abajo. O sea que quiere decir que Roy va a limpiar de aquí hacia abajo, pero toda la fachada es la parte de adelante. Entonces de aquí, ¿no? La fachada que tiene que limpiar es este rectángulo que está de manera perpendicular, este rectángulo así. Entonces, como la base es una región cuadrada, entonces quiere decir que aquí este lado mide 8. Lo que me faltaría es encontrar esta altura de acá, porque producto de largo por ancho en el rectángulo ya tienes el área. Y hemos llegado a que esto es 3. ¿De qué forma? De la forma siguiente. Primero habíamos dicho que esto es x. Entonces tangente de alfa es x sobre 2 raíz de 3. Aquí está. Y luego le tomo la tangente a todo el ángulo, que es tangente alfa más 30, que sería x más 7, sobre el adyacente, que es 2 raíz de 3. Esta tangente alfa más 30 lo descompongo usando compuestos, que sería tangente de alfa, que lo reemplazo como x sobre 2 raíz de 3, más tangente de 30, que es 1 sobre raíz de 3, sobre 1 menos tangente de alfa por la tangente de 30. Y esto es 7 más x sobre 2 raíz de 3. Entonces aquí sumas, haces la diferencia, extremos con extremos, medios con medios, y te queda así. Y esto 7 más x sobre 2 raíz de 3, cancelo 2 raíz de 3, paso el 6 menos x a multiplicar con 7 más x y te queda esto, pues, ¿no? 42 menos x cuadrado, y este 6 por x más 2, que es 6x más 12. Formas la ecuación cuadrática, todo hacia al primer miembro, aspa simple, que lo he utilizado de inmediato al ojo nada más. Y de acá te quedan dos valores, que x es menos 10 y el otro es 3. Obviamente que como es una longitud es positiva. Entonces, como x es 3 metros y este es 8 metros, entonces el área que va a limpiar es 3 por 8, 24 metros cuadrados. ¿Ya? Y la respuesta por eso era la C. ¿Ok? Gracias, profesor. Ya, muy bien. Listo. Muy bien, vamos avanzando un poco rápido y nos gana el tiempo. Si nos dice, con un teodolito ubicado a 20 metros de la base de un edificio de 60 metros de altura, se observa un punto más alto con un ángulo de elevación 2 alfa más 3 beta. Ya, bueno, ¿qué es lo que nos está mencionando acá el problema? Rapidísimo es esto, que si este es el edificio, ya, y dice que el teodolito está ubicado a una cierta distancia respecto a quién, respecto a la base. Y desde acá se está observando la parte más alta.
con un ángulo de elevación que es en este caso 2 alfa más 3 beta. 2 alfa más 3 beta. ¿Ya? El edificio dice que tiene una altura de 60 metros. 60 metros. ¿Y a qué distancia de la base dice que está ubicado? Es 20 metros. ¿Ya? Ahí está. Ahora luego dice, si se coloca el teodolito a 20 metros de otro edificio de 50 metros de altura, se observará su punto más alto, pero con un ángulo de elevación 2 beta más 3 alfa. O sea que es una situación similar a esta. ¿Ya? Entonces aquí rápidamente también lo estaríamos representando. ¿Ya? Ahí está. La parte más alta, pero ahora con un ángulo de elevación, dice 2 beta más 3 alfa. O que es lo mismo, 3 alfa más 2 beta. Ya, pero ahora viene decir que el edificio tiene una altura de 50 metros. ¿Y a qué distancia estaba? También a una distancia de 20 metros. ¿Ya? Esta es la situación. Si al observar ahora dice un aviso publicitario sobre un tercer edificio, ¿ya? O sea, desde Teodolito, obviamente, ubicado a 3 metros de altura, ¿quién? En este caso el aviso, ¿sí o no? El ángulo de elevación es igual al exceso de beta respecto de alfa. Calcule la distancia, ¿no? A la que se encuentra el teodolito a la base del edificio del aviso. Dice. Entonces, profe, parece trabalengua esto. No, no, no. Es que acá dice, si al observar un aviso publicitario sobre un tercer edificio que está ubicado, ¿no? En este caso el aviso a 3 metros de altura, ¿no? El ángulo de elevación con el que estaría observando el aviso es en este caso el exceso de beta respecto de alfa. O sea, quiere decir que es beta menos alfa, mejor dicho, el ángulo pues, de elevación. Calcule a qué distancia se encuentra el teodolito a la base del edificio del aviso. Bueno, entonces, a ver, entendemos por lo expuesto que estos datos que te han dado acá es simplemente para que tú puedas hallar la tangente. Pues, tangente de 2 alfa más 3 beta sería 60 entre 20, te va a quedar obviamente que 3, pues. Ahí está. Y la tangente de 3 alfa más 2 beta, 50 entre 20, te queda 5 medios. Ahí está. Para el tercer edificio sí graficamos. Aquí está el teodolito, dice que va a observar acá lo que es el aviso, ¿ya? Y este aviso dice que está a 3 metros de altura, que es lo que nos dice. ¿Y con qué ángulo de elevación lo está observando? Lo está observando con un ángulo de elevación que es el exceso de beta respecto a alfa, y ese exceso lo calculas como beta menos alfa. Te están pidiendo la distancia a la que se encuentra el teodolito, que debe de estar aquí, respecto a la base del edificio, que es este de acá. Entonces lo que necesitamos hallar aquí es el D. ¿Ya? Entonces, resolución de triángulos rectángulos. Lo que quiero sobre lo que tengo es la cotangente. Entonces quiere decir que el D sería 3 por cotangente de beta menos alfa. Entonces, aquí está. D es igual a 3 por cotangente de beta menos alfa. Chicos, entonces lo único que yo necesito es cotangente de beta menos alfa. Ya. Puedo hallar tangente de beta menos alfa porque se me hace más sencillo y ya por recíprocos obtengo la cotangente. Ya. Luego observo que este beta menos alfa yo lo puedo representar utilizando los otros dos ángulos ya mencionados. Entonces al toque haces los cálculos y dices, ah, profe, ya lo vi. Es este ángulo menos este me va a dar beta menos alfa. Entonces lo expreso acá. Observemos que 2 alfa más 3 beta menos el 2 beta más 3 alfa, ¿qué te resulta? Beta menos alfa. Entonces quiere decir que la tangente de beta menos alfa lo voy a hallar como la tangente de la diferencia de estos dos ángulos de aquí. Entonces aplico lo que ya sé. ¿Y qué es lo que ya sabemos? La tangente de la diferencia. Entonces, tangente de la diferencia es tangente del primero, la tangente de 2 alfa más 3 beta, que es 3, menos tangente del segundo, que es 5 medios. Acá está. Sobre 1 más tangente del primero, que es 3, por la tangente del segundo, que es 5 medios. Ya, tú mismo resuelve esto rápidamente y te va a resultar 1 sobre 17. Entonces, de aquí quiere decir que la cotangente, ¿no? Porque si la tangente es 1 sobre 17, quiere decir que la cotangente
es 17, pues, ¿no? Y esto creo que está aquí. Creo que sí lo coloqué. Acá está. Ahí está. Entonces, cotangente de beta menos alfa va a ser el recíproco, que es 17. Entonces, reemplazas, pues, 17 por 3, 51, pues, ¿no? Entonces, quiere decir que la distancia a la que se encuentra el teodolito es de 51 metros, pues, ¿no? Entonces, aquí la respuesta sería la A. Chicos, ¿está claro ahí? Vamos, vamos, jóvenes, avanzamos. Ok, ya, perfecto. La idea es básicamente lo mismo, pues, ¿no? Estamos descomponiendo los ángulos nada más, así que es aplicar la tangente. A ver, ¿qué nos dice acá en la 8? Dice, esto con el gráfico creo que más rápido me va siguiendo, ¿ya? Mira, va así. Una persona ubicada en el primer nivel de un centro comercial se dispone a subir al segundo nivel mediante una escalera mecánica de 7 metros de altura. Entonces, este de color azul es la escalera mecánica que tiene una altura de 7 metros y cuyo ángulo de inclinación respecto a la horizontal es alfa. Entonces, el ángulo de inclinación es este alfa que está aquí, ¿ya? Respecto a la horizontal. Ahora dice, al llegar al segundo nivel, o sea que llegó a B, ¿ya? Recorre en línea recta una distancia de 20 metros. Entonces aquí está, de B hasta C, la distancia es de 20 metros, hasta encontrarse con otra escalera mecánica que va al primer nivel. O sea, de aquí, de C hacia D, sería la escalera mecánica que ahora te lleva al primer nivel, ¿ya? Y observa la base de esta con un ángulo de depresión de alfa más beta. Entonces quiere decir que si yo desde C trazo la horizontal, entonces el ángulo de depresión es este ángulo de aquí, que es alfa más beta, ¿ya? Ahora te menciona, si la distancia entre las bases de las escaleras es 28 metros, entonces quiere decir que desde A hacia D es de 28 metros. Y además, tangente de alfa es 1,4. Aquí está, tangente de alfa es 1,4. Te está pidiendo que halles la tangente de beta. Ya, entonces, primero, vamos por partes. Como ya me proporcionaron el dato de la tangente de alfa y veo que aquí hay un triángulo rectángulo, ahí está, entonces calculo, pues no, la tangente de alfa va a ser 7 sobre el h, aquí está 7 sobre h, pero tú ya sabes que 1,4 en este caso es 7 quintos, entonces quiere decir que h, ¿no? Te va a resultar, bueno, en este caso 5, pues, ¿no? Ahí está. Ya tengo lo que es el h, que es 5. Y esto lo podemos ir colocando aquí en el gráfico. Este h de aquí es 5 metros. De h hacia e, nosotros sabemos que es 20 metros. Por lo tanto, si esto es 5, esto es 20, entonces quiere decir que este ED sería 3 metros. Entonces vamos a trabajar en este triángulo rectángulo de aquí, donde tú sabes muy bien que por paralelas, este ángulo de aquí sería alfa más beta. Ahí está. Entonces, por eso, tangente de alfa más beta sería 7 sobre ED. Pero 7 sobre ED, que es 3, ya pues es 7 tercios, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo escribo acá. Tangente de alfa más beta sería 7 tercios. Ya, entonces, profe, ¿y para qué haya tangente alfa más beta? Ah, bueno, como quiero yo la tangente de beta, entonces los ángulos de los cuales yo dispongo es alfa más beta y el otro ángulo es alfa, pues, ¿no? Pero cual sus tangentes ya los conozco. Entonces quiere decir que el beta lo escribo como una diferencia. Entonces aquí está, ¿ves? Yo quiero tangente de beta, pero beta lo puedo representar así, como alfa más beta menos alfa. Pues. Esto ya sabes que me da lo que es el beta, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hago acá? Aplico lo que es la tangente de la diferencia de los ángulos. ¿Y quiénes son los ángulos? Alfa más beta y el otro es alfa, pues, ¿no? Entonces aquí está, ¿ves? Tangente de alfa más beta, que sabemos que es 7 tercios, menos tangente de alfa. ¿Cuánto es tangente de alfa?
Aquí está. 7/5. 7/5 sobre 1 más tangente alfa más beta, que es 7/3 por tangente de alfa, que en este caso es 7/5. Ya. Acá te pones a hacer tus cálculos rápidamente y esto nos va a resultar 7 sobre 32. Ya está. Entonces, ¿qué me piden? 32 tangente de beta. Entonces el 32 lo pasamos a multiplicar y esto quiere decir que nos va a resultar 7. Pues. Ahí está. 32 tangente de beta es igual a 7 y la respuesta en este caso sería lo que es la B. La B, pues 7. Y ya está. Chicos, ¿todo ok? ¿Se comprendió? Creo que no estaba complicado, es cuestión de trabajar en estos triángulos para hallar tangente alfa más beta, teniendo ya tangente de alfa y finalmente expresar el ángulo beta como diferencia de alfa más beta con alfa, pues, ¿no? Ideas ya conocidas. ¿Todo ok? Vamos, confirma. Ya, está todo claro. Listo. Ya, a ver, ¿qué nos dice el problema 9? Un constructor dice que coloca una estructura metálica formada por vigas sobre un plano tal como se muestra en la figura. Para hacer ciertas mediciones de precisión, ya requiere en este caso conocer, dice, el máximo valor de la suma de las longitudes de AB y EC. Ahora, ¿qué es lo que me está dando acá? Me está proporcionando, en este caso, que AE es 4 metros, ED es 1 metro, y nos preguntan cuánto es el máximo, ¿no? En este caso, de AB más S. ¿Quién es este AB? El de aquí. ¿Y quién es ese? Este de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar sus longitudes aquí. Mira, hago yo la representación gráfica. Entonces aquí está. El A es 4, ya me dieron por dato que D es 1 metro. Y voy a decir que la medida de este ángulo que está aquí sea X. ¿Ya? Porque voy a trabajar con este ángulo, ¿para qué? Para poder expresar lo que es el AB y poder expresar lo que es el EC. Entonces esto es rápido. Mira, lo que quiero, que es el AB, sobre lo que tengo, que es 4 respecto a X, es el seno. Entonces AB te va a quedar 4 seno de X. Y en este otro triángulo de aquí verde, que está de color verde, lo que quiero sobre lo que tengo, que es 1, es el coseno. Entonces te va a quedar 1 por coseno de X. Entonces esto es lo que yo escribo acá. Ahí está, ¿ves? El AB es 4 seno de X y el EC es 1 por coseno de X. Entonces aquí te dicen cuánto es el máximo de AB más EC. Ya, entonces AB más S sería la suma de estos dos, o sea que es la suma de 4 seno de X más 1 por coseno de X. ¿Ya? Entonces aquí tú lo tienes que entender de esta forma, que el X, ¿ya? Este ángulo de aquí en realidad está variando. O sea, quiere decir que AB con S va a tomar su máximo valor dependiendo de cómo esté ubicado la estructura. O sea, mira, te explico un ejemplo. Vamos a suponer que en este caso este AC puede estar así, de esta manera, así. Entonces, si está de esta manera, así, entonces aquí estaría el E. Entonces, date cuenta que la longitud de ese ya se movió, ¿ya? Ahí está. O como también, simplemente pudo haber estado así, hacia acá. Digamos hacia acá y así. Y formas acá 90, ¿no? Dependiendo a cómo puede estar la estructura. Entonces, acá estaría el E y acá el C. Entonces, aquí el C toma otro valor, obviamente que la B también. La cosa es que en alguna forma, en alguna de sus formas, la suma de ellos, la suma de AB con el EC va a ser máximo. Y lo que quieren es que tú digas cuál es ese máximo valor.
¿ya? Quieren que tú lo encuentres, cuál sería su máximo valor. Entonces, date cuenta que aquí el ángulo, que en este caso es este, o puede ser este, dependiendo a cómo está ubicado el AC, va cambiando su medida. Date cuenta, si está un poquito más arriba, ya la medida del ángulo X cambia, pues date cuenta, ¿ves? Estaría cambiando, pues dependiendo de la posición, claro. ¿Ya? Entonces, como está variando, tú acá le puedes aplicar de forma directa lo que es la propiedad pues que hicimos, pues, ¿no? Que esto toma su máximo valor. ¿Y cuál es su máximo valor? Era la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí? Recuerda que este era el A y este era el B. Entonces coloca acá, este es el A y este es el B. Entonces era menor o igual que la raíz cuadrada. Entonces su máximo valor sería raíz de 17, aplicando la propiedad que te di. Si no quieres utilizar esa propiedad, lo que tendrías que hacer acá es construir el compuesto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Mira, lo siguiente, pues, como acá es prácticamente es como una demostración de la propiedad. ¿Ya? Entonces, como acá tengo 4 al cuadrado es 16 y 1 al cuadrado es 1, la raíz de eso es 17, raíz de 17. Entonces, divide entre raíz de 17 y multiplico por raíz de 17. Entonces, lo que se hace aquí es decir que este de acá sea el coseno del y este de aquí sea el seno de y. Aquí está. Así, ¿ya? Para un ángulo y, obviamente. Entonces esto te quedaría así. Raíz de 17, como este seno de x por coseno de y más coseno de x por seno de y, entonces lo escribes como raíz de 17 por seno de x más y. Donde la tangente de y es un cuarto, obviamente, pues, ¿no? Porque seno entre coseno te da un cuarto, ahí está. ¿Ya? Ahí. Entonces, como acá el ángulo y está variando, tú ya sabes que para que esto tome su máximo valor es cuando el seno toma el valor de 1, pues, ¿no? Y el máximo valor del seno, que es 1, esto te estaría resultando que el máximo valor de esto sería raíz de 17, lo que ya conocíamos aquí, pues. ¿Ya? Ahí está. Entonces, el máximo valor es raíz de 17 y la respuesta en este caso sería lo que es que es lo que nos pedían, ¿no? ¿Cuánto es el máximo de AB más CC? Ya es una idea muy conocida, pues, ¿no? Cuando a veces te piden máximo de la suma de dos longitudes, la idea es expresar las longitudes de esos lados respecto a un ángulo. Colocas en este caso este ángulo X y en base a este ángulo X estableces resolución de triángulos rectángulos para expresar las longitudes de los lados y ya luego como el ángulo está variando, como ya te expliqué, ya utilizas cosas que ya conoces, pues, ¿no? Te puede haber quedado con respecto a tangente y cotangente y utilizabas propiedades de la clase pasada, pues, ¿no? También. ¿Ok? Chicos, ¿se captó? De repente, si te complica construir así compuestos, simplemente le aplicas la propiedad que habíamos dado y ya está, pues, ¿no? Es más directo. Ya, muy bien. Vamos a ver el problema 10 y con eso estaríamos cerrando. A ver, ¿qué nos dice aquí? En la sala de un museo con forma de paralelepípedo rectangular recto, ya, o sea, como una caja de zapatos, bueno, a eso se refiere, destinado para la exhibición de una joya como se muestra en la figura, dice que en los puntos M y N se colocan en este caso lo que son láseres infrarrojos de seguridad que emiten dos rayos de luz MO, ¿ya? Y lo que es el NO, los cuales se intersecan, dice que en el punto O, justamente donde está ubicada la joya. O sea, quiere decir que si tú pasas por ahí, suena la alarma. Si BD es igual a 8 raíz de 3 sobre 5 metros, ¿dónde está BD? Bueno, BD llega a ser la diagonal de la base, que es un rectángulo, obviamente. Y teta es un valor entre 0 y pi tercios. Haya la medida aproximada de teta, nos dice. O sea, del ángulo teta que está acá.
Ya, ¿cuál es la idea en este caso, chicos? Mira, la idea es la siguiente. Lo que voy a hacer es conseguir AC en términos del ángulo teta. ¿Y cómo vamos a conseguir el AC en términos de tetas? Ya, pues simplemente desde O voy a trazar una paralela a lo que es el AC. Y esto quedaría de esta forma, ¿no? Así más o menos, la paralela sería así, ¿no? Ya, entonces la paralela va a estar por aquí. Ahí, ¿ya? Ya, con esta es la que voy a trabajar. Entonces acá se forma 90 grados y aquí también sería lo que es 90 grados. Entonces date cuenta que como acá es teta y acá el ángulo es 90, entonces quiere decir que aquí también sería lo que es teta. Ahí está. Entonces vamos a decir que en este triángulo de aquí utilizo resolución de triángulos rectángulos acá. Aquí. Y voy a obtener lo que quiero, pues, ¿no? Entonces sería así, lo que quiero sobre lo que tengo, que es 3, sería lo que es seno. Entonces esto me queda 3 veces seno de teta. Y acá lo que quiero sobre lo que tengo es el coseno. Entonces esto me queda raíz de 3 coseno de teta. Entonces con esto ya obtuve la diagonal AC. Pero tú ya sabes que la diagonal de un rectángulo, o mejor dicho, sus dos diagonales son iguales, ¿no? Entonces quiere decir que BD es lo mismo que AC. Entonces ahí hago la igualdad, pues, que lo que ya me dieron es BD. Entonces aquí está. Ahí está, ¿ves? Esto es 3 seno de teta. Y este de acá es raíz de 3 coseno de teta, lo que ya encontré. Y esta suma, que es la diagonal AC, es lo mismo que la diagonal BD. Y la diagonal BD es 8 raíz de 3 sobre 5. ¿Ya? Entonces aquí está. Lo planteé. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es que yo aquí trabaje forme un compuesto. ¿Y cómo se forma un compuesto? Con los coeficientes, por así decir, se forman acá resultados de razones trigonométricas ya conocidas, de ángulos ya conocidos. Entonces, la idea va a ser que yo factorice 2 raíz de 3. Factorizo 2 raíz de 3, entonces en lugar de 3, me queda raíz de 3 sobre 2. ¿Por qué he factorizado 2 raíz de 3? Bueno, porque si tú lo multiplicas, obtienes lo mismo. Mira, multiplico y obtienes aquí lo que es 3. Ya, en un momento ya termino. Gracias, Roxana. Y aquí te quedaría lo que es un medio. ¿Ya? Entonces, este raíz de 3 sobre 2 sería lo que es el coseno de 30. Y este un medio que me quedó aquí sería lo que es el seno de 30. Entonces acá ya tengo lo que es un compuesto. ¿Ya? Esto es un compuesto. El compuesto del seno de teta más 30. Entonces me queda así. Seno de teta más 30 va a ser igual. Y acá ya obviamente ya simplifiqué lo que es 2 raíz de 3. Simplifico 2 raíz de 3, acá me queda 4. Pues entonces esto sería 4 quintos. ¿Ya? Entonces como teta ya es un ángulo menor que 60 grados. Esto de acá es agudo, pues. Entonces, obviamente aquí para que el seno te dé 4 quintos, tiene que ser esto 53. Entonces quiere decir que el valor aproximado de teta va a ser 23. Así que entonces la respuesta sería la A. ¿Ya? Esta es una idea de construir, de jugar con los valores que están acá para obtener resultados de razones trigonométricas de ángulos notables o aproximados y poder formar lo que es el compuesto. ¿Ya? ¿Todo claro ahí, chicos? Para finalizar. Ya. Ok, muy bien. Bueno, entonces fue todo por hoy, chicos. Sería hasta el próximo lunes. Cuídense, que tengan una excelente semana.